Lore, ¿qué es el coaching? La gente estará pensando, ¿qué es esto? ¿Qué se parece a como entrenamiento? Sí, la palabra coaching en realidad viene de, digamos, justamente del ámbito deportivo y, digamos, tiene que ver con un entrenamiento. Pero específicamente lo que nosotros estamos estudiando es... Coaching ontológico. Exacto. Ontología significa del ser. Y antes, digamos, de entender bien lo que es el coaching, me parece importante que hablemos un poco sobre el lenguaje. Si yo te preguntara a vos qué haces cuando no estás conversando, ¿vos qué me dirías? Pensando. Bueno, cuando uno está pensando, también está manteniendo conversaciones. Claro. Pero internas. Pero está usando el lenguaje. Está usando el lenguaje. Y cuando uno está durmiendo, que... Está soñando. Exacto, que uno sueña, también esos sueños pueden ser traducidos a conversaciones. Entonces, desde el coaching entendemos que cuando una persona no alcanza un objetivo o no puede, digamos, alcanzar una meta, en realidad hay alguna de esas conversaciones que está fallando. Puede ser que fallen las conversaciones con los otros o puede ser que esté fallando, digamos, lo que me digo a mí mismo, cómo converso conmigo. Y entonces hay una distinción importante que hace el coaching que tiene que ver con el lenguaje. El coaching ontológico toma el lenguaje como generativo. A ver, ¿qué es lenguaje generativo? Primero vamos a hablar de lo que es el lenguaje descriptivo. El lenguaje descriptivo es aquel lenguaje que solamente describe las cosas como yo las observo y como yo las percibo. O sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, yo puedo describir Lorena es una hermosa chica porque es muy alta, mide más de 1,80 y bueno, me gusta su sonrisa. Pero es desde mi punto de vista. Por ahí otro dice, Lorena es una chica demasiado alta, demasiado rubia o... Exacto. En eso que vos estás hablando, en realidad hay parte de lo que decís que son hechos, que puede ser que sea más, que mida más de tanto, pero hay una parte que son interpretaciones, y esa parte de que son tus interpretaciones son absolutamente personales. Entonces, ¿por qué es importante empezar a observar cómo interpretamos las cosas? Porque muchas veces las personas piensan que lo que, digamos, que lo que dicen es la verdad o es la realidad, y la realidad desde el coaching se toma como una sumatoria de hechos más las interpretaciones. ¿Y por qué es importante tener en cuenta cómo interpreto? Porque cuando yo hago juicios de valor sobre las situaciones y sobre las personas, esos juicios de valor pueden abrirme posibilidades o cerrarme posibilidades. O sea, todo lo que yo digo son juicios de valor y no son verdades ontológicas. Hay cosas que van a ser hechos y hay cosas que van a ser juicios de valor. Cuando yo interpreto, por ejemplo, si yo te digo, Mónica es una persona de pelo castaño, pero es, no sé, es eficiente, es hermosa, es charlatana. Todos esos son juicios de valor. Yo te interpreto desde mi propio mapa mental. Exacto, y otra persona me puede interpretar absolutamente distinta. Exacto, pero el tema es que muchas veces tenemos juicios de valor hacia los otros, hacia las organizaciones donde nosotros trabajamos, hacia nuestra vida particular, que nos cierran posibilidades. Si yo digo, soy lenta, soy ineficiente, no sirvo para nada, todos esos juicios de valor que yo tengo sobre mi persona hacen que yo por ahí no actúe y no cambie aquello que yo quiero conseguir en mi vida. Entonces, lo que plantea el coaching o cómo toma el coaching ontológico el lenguaje es justamente el desafío de pasar desde este lenguaje, digamos, que solo describe, a un lenguaje que genera cambios. Acá el compromiso está puesto justamente en cambiar y tomar las riendas, digamos, del cambio. Entonces, por ejemplo, si yo digo sí, si yo digo no, si yo ofrezco algo, si yo pido algo, el mundo ya no es lo que era, ¿sí? Pasa a ser diferente. Yo siempre hago un ejemplo que creo que ya te lo di, la diferencia entre estar en un lenguaje o el otro. Cuando yo estoy en el lenguaje descriptivo, que es la forma en que generalmente las personas... Nos movemos. Exacto. Estoy como si estuviera en una cinta fija del gimnasio. Me canso, transpiro. Describo, digo, esta persona es esto, es el otro, es el otro. Exacto. Sigo. Sigo, pero no avanzo. Quedo exactamente en el mismo lugar. Cuando yo paso al lenguaje generativo, empiezo a caminar. A partir también de mi propia estructura, ¿sí? De mis propias creencias, pero camino. O sea, pido, ofrezco, me comprometo, digo sí, digo no. Y todo esto va cambiando mi mundo. ¿Y la escucha comprometida qué es? La escucha comprometida es justamente la escucha que, digamos, la escucha que trabaja el coaching, donde justamente lo que hace un coach es, ¿por qué se dice que escucha de manera comprometida? Porque puede dejar atrás su propio mapa mental para entrar en el mapa mental de la otra persona y desafiarle
sus creencias limitantes. Bien, o sea, vos le desafías a la persona lo que él cree, En que realidad, lo está limitando, exacto, para poder sobrellevar sus proyectos o para cambiar su forma y su estilo de vida, su familia o en el trabajo. También es una invitación también a pensar por qué muchas veces queremos cambiar y eso no sucede, ¿no? Muchas veces ¿por qué las personas quieren cambiar? Dicen, yo necesito cambiar, pero no puedo. Bueno, en primer lugar, yo los invitaría a empezar a observar cómo se hablan a sí mismos. Si yo digo no puedo, muchas veces puede ser, no es fácil a veces salir de determinados mapas mentales o estructuras, pero está bueno empezar a usar, ¿no es cierto?, este otro lenguaje, ¿no? El lenguaje que me permite a mí moverme. También está bueno empezar a ver si esa persona no tiene distractores de ese objetivo que quiere conseguir. Por ejemplo, los distractores son hablar de los otros, los distractores son la televisión, la comida, el alcohol, o sea, esos que me evaden de mi verdadero objetivo, ¿sí? Claro. Otro limitante en el cambio tiene que ver mucho con esa zona de confort, como decía mi abuela, a veces mejor malo conocido que bueno por conocer. A veces no nos gusta cómo estamos, pero estamos cómodos porque es una zona, nosotros en el coaching le decimos, exacto, es una zona de confort. Estamos en nuestro puntito y ahí nos sentimos como que no estamos contentos, pero es una zona conocida para nosotros y es un desafío y un compromiso movernos de eso, ¿no? Ajá. Y por supuesto siempre están el tema de los miedos, ¿no? A veces cambiar nos da miedo. Hay diferentes tipos de miedo. Está el miedo a veces a no sentirnos suficientemente buenos, suficientemente inteligentes. Está el miedo a ser descubierto, a que los demás se den cuenta que no soy ni lo suficientemente bueno ni lo suficientemente inteligente. Porque nadie es lo suficientemente totalmente bueno, ni totalmente malo, exacto, ni totalmente... Y el miedo a por ahí lo que puede implicar en los otros ese cambio, ¿no? Porque por ahí uno siente que nos pueden dejar de amar por el simple hecho que nosotros elegimos cumplir nuestro propósito. Que si no lo descubrimos de manera personal, generalmente ese propósito viene dado o por los mandatos, o por la sociedad, o por los... ¿Y cuáles serían esos propósitos, por ejemplo? El propósito es absolutamente personal. El propósito es lo que a mí, me da sentido. Recién escuchaba como hablaban de las crisis de sentido, ¿no? Sí. El propósito es aquello justamente que tengo que descubrir, o sea, ¿para qué vine a este mundo? Muchas veces nos resulta mucho más fácil pensar en esos distractores que yo te decía, de estar pensando en los demás, echando culpas, buscando excusas. Claro. Lo que hace es sacarnos justamente el pensamiento sobre nosotros mismos. Es una manera de desviar la atención o el foco, nosotros decimos foco, sí, sí. A lo que realmente queremos, ¿no? Echeverría habla, ¿no es cierto?, uniéndolo con lo que hablaban de la crisis de sentido. Hoy por hoy hay dos grandes desafíos que si uno realmente se anima a encararlos, son generadores de sentido de vida. Uno es el que ellos denominan, Echeverría denomina como el emprendizaje. El emprendizaje es emprender una transformación en el mundo que deje algo, o sea, sí, que deje mi huella, ¿no? Y vemos cuántas personas por ahí dedican su vida a una causa solidaria, sí, y claro, son felices porque tiene sentido su vida. Exacto. Y el segundo generador de sentido es el aprendizaje. En esto sí estamos absolutamente comprometidos, cada uno de nosotros, es en buscar ese sentido, ¿no? En tomar las riendas de poder transformarme a mí mismo y llegar a ser quien yo quiero. Es muy... Y bueno, y el tema de manejarse con el resto, ¿no? O sea, porque yo quiero emprender algo, pero bueno, también tengo que pensar que hay todo un grupo de personas que me rodean y que bueno, también tengo que lidiar con ese grupo de personas para poder llegar a mi objetivo, ¿o no? Lo que pasa es que... ¿Cómo es el tema? Y bueno, ese es un tema muy interesante porque en realidad hay una tutora que siempre nos dice, los otros están otreando, como un verbo, ¿no? Sí, sí. Eso significa que yo no puedo entrar en el mundo de esos otros. Partamos que el mundo es interpretativo. O sea, hay tantos mundos como seres habitamos este mundo.
porque justamente decíamos que la realidad no son solo los hechos, sino la interpretación que cada uno hace de ese hecho. Claro. Si nosotros tomamos un accidente de tránsito, cada uno lo va a describir de una manera diferente, y cada uno, a pesar de haber estado en ese mismo accidente, va a resolver su vida de manera diferente. Entonces, la invitación que nosotros hacemos desde el coach es a empezar a pensar en esas interpretaciones, en esos modelos que nos llevan a actuar o no actuar ante determinadas cosas, claro, sin importar los otros, porque los otros van a tener un efecto rebote a partir de nuestro cambio. Nosotros no podemos entrar en el mundo de los otros para, digamos, cambiarlos. Somos nosotros los responsables y los que tenemos que comprometernos con nuestro cambio. Y todo lo demás se va a acomodar de una u otra manera. Se va a acomodar. Eso es requete interesante. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo trabaja un coach? Vos sos estudiante de coach. ¿Por qué estudias coach? Estudio coach porque siempre el tema de las comunicaciones yo soy contadora, siempre me pareció algo muy fascinante. El año pasado se abrió la sede del Instituto Argentino de Empresa de Familia, y una de las cosas que más noté en lo que tiene que ver con la problemática de empresa familiar es los problemas que tienen las organizaciones por mala comunicación o por falta de comunicación. Mala comunicación, ese es el tema. Y así como uno aprende, hay cursos de oratoria, tendría que haber cursos de escuchatoria. De escuchatoria, claro. Y también nosotros trabajamos en lo que se llama la comunicación asertiva. Esa comunicación asertiva es el equilibrio entre la agresiva y la pasiva, ¿no? Ajá. Todo se aprende, así como uno aprende, qué sé yo, una disciplina y va practicando. A escuchar se aprende, a hablar se aprende, a comunicarnos se aprende. O sea, una comunicación asertiva sería una comunicación no agresiva. Una comunicación o es más que eso. En realidad, la comunicación asertiva es aquella donde yo tengo en cuenta mis puntos de vista, los manifiesto, o sea, yo digo lo que siento, lo que percibo y lo que pienso de manera respetuosa, no tratando de convencer al otro, proponiendo soluciones donde no hay, digamos, una intencionalidad de ganar, de tener razón. Claro, de tener la ¿sí? razón. Porque yo, digamos, o sea, no puedo entrar en el mundo de ese otro. O sea, ese otro también va a tener una forma particular de escuchar. Hay un dicho que siempre nosotros repetimos, que es: se dice lo que se dice y se escucha lo que se escucha. Claro. Si nosotros vemos una escucha, un dicho y una escucha, nunca van a coincidir. Y lo que se plantea es, antes había un modelo de comunicación donde no se tenía en cuenta el observador, ¿no? Estaba el mensaje, el canal, el receptor. Y ahora se plantea esto de cambiar el observador, que está justamente en el medio de esa comunicación, que somos nosotros mismos. Ajá. Yo puedo comunicarme de manera diferente si cambio mi observación. Vos me diste un ejemplo muy interesante, que es: nosotros siempre estamos en el mismo lugar en la mesa. Entonces, sí, bueno, si yo me siento acá, bueno, tengo enfrente, en mi mesa te lo explico, ¿no? Sí. Tengo enfrente, por ejemplo, el televisor o determinado cuadro. Si me siento del otro lado, tengo la ventana. Es decir, tratar de mirarlo desde un lugar distinto, es de mirar el problema. Exacto, exactamente. Yo tengo un problema de comunicación, por ejemplo, con mi compañero de trabajo. O bueno, con mi marido. En primer lugar, lo que tenés que pensar es si con ese compañero de trabajo, por ejemplo, ¿qué concepto tengo de ese compañero de trabajo? Yo puedo decir: es ineficiente. Ese concepto, digamos, me cierra una posibilidad con mi compañero. Claro, más allá de decir que es ineficiente, te está cerrando las posibilidades de diálogo, sí, y acercamiento. Eso por un lado. Entonces, tal vez solamente me comprometo a describir cómo es, supongamos que se llame Juan. Sí. Solamente describo como Juan: no, es ineficiente porque llega tarde, porque no entrega los informes. En realidad me desgasto y no genero ningún cambio. Yo puedo optar por, primero que la ineficiencia es un juicio de valor. Es un juicio de valor. Lo que para vos es ineficiencia, para el otro no. Exacto. Y además, que puede ser ineficiente en algún aspecto de su vida y no en todos. Esto de circunscribir el juicio de valor, eso es muy importante en las relaciones. El otro día una amiga me decía: yo soy tímida. ¿Dónde sos tímida? Y no, cuando tengo que dar clases me pongo colorada. Le digo: bueno, pero cuando vamos a una fiesta no sos tímida. Entonces, también empezar a revisar eso que decimos de nosotros mismos. Es muy importante lo que nos decimos. Y es impresionante cuando uno empieza a darse cuenta que lo que uno dice de sí está plagado de juicios de valor. Son interpretaciones que también vienen dadas muchas veces por nuestros padres, sí. por la forma, por cómo hemos sido criados, por lo que me tocó vivir. Entonces, el gran desafío es empezar
a cambiar nuestra forma de interpretar nuestra vida y de interpretar a los otros. La verdad que es un desafío interesante. Y es corto las sesiones, o sea... Mira, lo que tiene... Digamos que esto no reemplaza la terapia psicológica ni nada por el estilo. No, porque justamente el coaching ontológico trabaja en el presente hacia el futuro. Y por otro lado, no toma al ser humano desde la psiquis, no lo estudia desde la psiquis, sino desde el lenguaje. Desde el lenguaje. Desde el lenguaje. La ontología del lenguaje, que es la base más importante del coaching ontológico, toma al ser como un ser lingüístico y un ser que viene dado por su lenguaje. O sea, yo a través del lenguaje puedo conocer qué persona está detrás de sí. ¿Sí? Entonces, y eso es muy importante porque no toma antes, digamos, se tomaba el ser como algo inmutable, inmodificable, y no, nosotros podemos convertir y transformar nuestro ser a partir de cómo hablamos, y a partir de cómo hablamos accionamos. Bien. ¿Cómo te pones vos? ¿Se ponen metas con la persona que...? Las metas, lo que tiene también de importante el coaching, diferente a la consultoría, por ejemplo, un consultor de empresas, ¿qué hace? Ve una problemática y a través de lo que ve, da como posibles soluciones. En el coaching es la misma persona, primero la que plantea lo que quiere modificar, lo circunscribe. Claro, o sea, yo voy y le digo a una persona que hace coaching, esto es lo que quiero modificar, esto solito, empezamos por esto. Exacto. Me pongo un objetivo y llego a ese objetivo. Exacto, porque es la misma persona a través del estudio de sus propias creencias limitantes. El coach no aconseja, bien. El coach no recomienda, solamente el coach hace preguntas desafiantes a tus propios modelos mentales, desafía tus creencias, desafía tus juicios, te hace pensar en esto de esos juicios de valor, en esta cosa del compromiso. Digo que quiero, por ejemplo, recibirme, pero miramos un poco la vida y decimos cuánto le estás dedicando a tu estudio, capaz que 2 horas. Entonces, también empezar a hacernos responsables de qué compromiso le estamos poniendo a ese cambio que realmente decimos que queremos. Y muchas veces nos damos cuenta, cuando vos estás con una persona, que se proclama una cosa, pero desde el hacer se hace otra. Sí. Entonces, bueno, ser responsables de eso, tener conciencia, empezar a tomar acción, y la verdad que es un proceso absolutamente transformacional. Después del coach no vas a quedar, o sea, tu ser cambia. Qué bueno, Lore, qué bueno, Lorena. Bueno, Luisa de Bellavista dice, hace 8 años que tengo depresión y la primera vez que un médico describe tan bien todos los síntomas de la enfermedad. Muy bien, Luisa. Felicito por el programa, Nelly de Ingeniero White y no sé qué más. Lore, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos por la invitación. Volando, realmente, pero volando, la pasé bárbaro con vos. Gracias. Igualmente con los otros invitados, así que bueno, es algo nuevo para nosotros. Gracias por venir a enseñarnos todo esto. Para contarle un poco. A contarnos todo esto y bueno, es una nueva posibilidad y perspectiva que se abre para todas las personas que tienen algún conflicto que lo quieran resolver. Es muy, pero muy interesante esta disciplina. Bueno, así que muchas gracias. Nosotros nos vamos, no tenemos más tiempo. Les deseamos muy buena semana y nos encontraremos el miércoles que viene, Dios mediante. Habla.